la segunda parte de la charla. Incluso habiendo sido relativamente felices en la vida, llega un momento en que nos morimos nosotros o se mueren las personas que queremos. Y entonces ahí la vida todavía se nos hace más injusta, porque habiendo disfrutado de un periodo de felicidad, ese periodo termina. Y la sensación de injusticia viene porque muchas personas creen que con la muerte del cuerpo se acaba la vida de ese ser querido o la nuestra, y se acaba la relación de sentimientos que teníamos con esa persona. Todo este tipo de cuestiones sin resolver hace que la mayoría de personas tengan la percepción de que la vida es muy injusta porque está llena de sufrimientos que no llegamos a entender. Y uno se puede preguntar, ¿existe una respuesta a todos esos interrogantes? Y si existe, ¿cómo se puede acceder a ella? Yo en mi búsqueda personal de esas respuestas, porque todas esas preguntas son preguntas que yo me he hecho en algún momento y creo que todo el mundo se ha hecho, pues lo que más me ha ayudado a responderlas son los testimonios personales, los que he vivido en primera persona y los que he conocido de otras personas. Y ahora quiero un poco exponer en qué consisten esos testimonios. De algunos de ellos ya se ha hablado en este congreso. Yo lo voy a hacer muy someramente. Por ejemplo, el de las personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica y han sido reanimadas, o las personas moribundas que están en trance de dejar este mundo, que también están teniendo una serie de vivencias en ese final de su vida, que son muy comunes de unos seres humanos a otros, o el de las personas que afirman recordar vidas pasadas, o el de aquellas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Vamos a repasar cada uno de esos grupos qué tipo de experiencias están viviendo que nos pueden ayudar a contestar a estas preguntas. Las personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica, de una manera resumida, podríamos decir que pasan por una serie de etapas más o menos comunes. La primera de ellas es que experimentan una separación de su cuerpo físico, y una vez se han separado del cuerpo físico, vendría lo que se denomina la experiencia del túnel con la luz al fondo. Es como una especie de viaje que hacen a toda velocidad. Algunos lo describen como que es por un túnel, otros no. Pero al final de ese viaje, muchas de esas personas describen que llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha luz. Un lugar donde se sienten maravillosamente como nunca se han sentido cuando estaban en este plano. Y en ese lugar tan maravilloso suelen contar que se encuentran o bien con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que ellos reconocen como sus guías. Y en ese diálogo se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. Y muy al contrario de lo que normalmente pensamos, que cuando alguien se muere pensamos, pobrecito, y al mismo tiempo pensamos, menos mal que no me ha pasado a mí ni a nadie de mi familia, pues estas personas opinan justo lo contrario, que lo que sería una suerte sería quedarse allí. Y lo que les resulta difícil y doloroso pues es la vuelta al cuerpo. Eso ya ha hablado mucho y muy bien pues Mariano en la conferencia esta mañana. Pero sí que es cierto que a partir de ese momento esas personas experimentan un cambio en su vida. Primero dejan de tenerle miedo a la muerte porque han echado un vistazo y lo que han visto pues tiene muy buena pinta en la mayoría de casos. Y otra de las cosas que ocurre es que experimentan un cambio de valores. También Mariano ha hablado de este tema, simplemente resumidamente. Las personas normalmente estamos muy preocupadas por el tener éxito, tener fama, ganar dinero, ser sexys para ligar más, pagar la hipoteca, etcétera, etcétera. Estas personas se dan cuenta que todo eso no tiene mucha importancia y lo que realmente es importante es desarrollar los sentimientos. Perciben que eso es algo que es lo más importante y luego cuando vuelven muchos de ellos pues cuidan más las relaciones humanas, viven más de acuerdo con sus sentimientos porque se dan cuenta que esto es lo más importante. Algunos investigadores han tomado la molestia de estudiar seriamente este tipo de testimonios. Quizá uno de los pioneros y más conocidos, el doctor Raymond Moody, que estuvo en una edición anterior de este congreso, que ya en el año 77 pues, publicó un artículo en una revista científica que se titulaba Experiencias cercanas a la muerte, un dilema para la medicina.
Luego escribió 2 libros, Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida, donde él recoge este tipo de testimonios. Más tarde pues apareció en escena pues el doctor Melvin Morse, pediatra, que trabajaba en el Hospital de Niños de Seattle, que en el año 94 pues escribe un artículo científico que se titula Experiencias cercanas a la muerte y visiones relacionadas con la muerte en niños, implicaciones para la medicina. El caso de los niños para mí es un testimonio doblemente valioso, porque cuando uno habla de experiencias en adultos, las personas que son escépticas suelen interpretarlo como que se trata de alucinaciones o sugestiones de uno mismo porque uno no se quiere morir, con lo cual inventa una fantasía alrededor de la supervivencia después de la muerte. Y uno pues puede quedar contento con esa explicación. Pero, ¿qué pasa con los niños de 3, 4 años que ni siquiera se han formulado una concepción sobre la muerte? También se lo están sugestionando. Además, los niños describen lo mismo que los adultos y son unas experiencias que la verdad es que son complejas para un adulto, imaginemos para un niño tan pequeño, y describen lo mismo. Para mí eso quiere decir que no se trata de ninguna alucinación, sino que son experiencias reales. Y como digo, en el caso de los niños me parecen todavía más válidas. El doctor Melvin Morse escribió un libro que se llama Más cerca de la luz, donde recoge esas experiencias. Otros investigadores, digamos, más recientes, podemos citar al doctor Sam Parnia, cardiólogo y doctor en biología celular, que trabaja en la Universidad de Southampton, o el doctor Peter Fenwick, neuropsiquiatra en el Hospital Maudsley del Reino Unido, que trabajan en colaboración haciendo estudios sistemáticos de experiencias cercanas a la muerte en diferentes hospitales. Ya llevan varios artículos científicos escritos sobre este tema en el 2001, 2002, 2007, donde ellos están recogiendo toda esta información. Además han publicado 2 libros, no los he encontrado en castellano, por eso está la referencia en inglés, ¿Qué pasa cuando nos morimos? Y La verdad en la luz. Me comentaba antes Rafa que iniciaron un estudio, digamos, más ambicioso a partir del 2008 y que están a punto de terminarlo y que pronto pues publicarán esos resultados. O el trabajo del doctor Pim van Lommel, cardiólogo que trabaja en Holanda. Este investigador publicó un artículo en la revista Lancet, una revista muy prestigiosa a nivel científico, en el año 2001, donde recogía experiencias cercanas a la muerte en pacientes que habían sobrevivido a un paro cardíaco. Era un estudio en Holanda. Y también un libro que se titula Consciencia más allá de la vida. O podemos hablar del caso del doctor Jeffrey Long, radiólogo en oncología, que ha escrito un libro que se llama Evidencias del más allá, pruebas de la existencia de otra vida después de la muerte. O el trabajo del doctor Enrique Vila, ya también lo ha comentado Mariano esta mañana, que escribió un libro que se llama Yo vi la luz, donde recoge experiencias cercanas a la muerte en España. O podemos hablar del doctor Jean-Jacques Carbonnier, médico anestesista, que ha escrito varios libros. Uno de ellos es 7 buenas razones para creer en el más allá, o las pruebas científicas de una vida después de la vida. Podemos estar aquí horas hablando de trabajos de investigadores. Simplemente es como muestra de que realmente es un tema que se está investigando de una manera seria, y todos estos investigadores llegan a la misma conclusión, que no se trata de alucinaciones, sino que son experiencias reales que nos están diciendo que la vida continúa más allá de la muerte. Las personas moribundas tienen en común con el primer grupo el hecho de que también ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que ellos ven como seres luminosos. Parece ser que el objetivo de ese contacto es prepararles para ese cambio, esa transición que están haciendo. Esto es una experiencia muy, muy habitual. Es tan común que cuando una persona está moribunda en un hospital, pues los médicos se acercan a los familiares y les dicen: prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿Que ven a seres queridos que ya han fallecido?
Esto es independiente de la creencia que uno tenga. Esto le pasa a ateos, agnósticos, cristianos, musulmanes, judíos. Para mí esto es un reflejo de que no es ninguna alucinación, sino que es una experiencia real, que si nos tomáramos la molestia de estudiar, pues nos daría muchas pistas de qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Hay investigadores que sí que se han tomado esa molestia. Quizá la más conocida y pionera en este tema es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra que por cuestiones de trabajo ya trabajaba con enfermos terminales. Pues ella conoció esos testimonios porque sus pacientes le iban contando lo que les iba pasando, y eso le sirve a ella pues para cambiar sus propias creencias. Ella no creía en nada y empieza a creer en la vida después de la muerte. Es una persona muy reconocida, con más de 23 doctorados honoríficos, ha escrito muchos libros. Yo os recomiendo La muerte, un amanecer, donde recoge este tipo de experiencias. Hay personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de esos recuerdos son espontáneos en niños de corta edad, mientras que otros se pueden obtener a través de regresión o hipnosis regresiva. Hay investigadores que sí que se han tomado esa molestia de estudiar estos casos para ver si son reales o no lo son. Otro pionero en este campo pues, es el doctor Ian Stevenson, médico y bioquímico canadiense, que trabajaba en la Universidad de Virginia, que se dedicó a estudiar o a intentar comprobar si lo que esos niños recordaban había ocurrido en realidad o no, es decir, a comprobar documentalmente los recuerdos, supuestos recuerdos de esas vidas pasadas. Y en su investigación ha recogido cosas muy interesantes. Por ejemplo, había niños que empezaban a hablar en un idioma que no habían conocido en esta vida, y es que era un recuerdo del idioma hablado en la vida anterior. O el caso de niños que parece ser que en la vida anterior habían muerto a una edad temprana y habían vuelto a encarnar rápidamente, de manera que su familia de la vida anterior todavía estaba físicamente viva en la actual vida del niño. Y con los datos que el niño da es posible encontrar a su familia de la vida anterior. De hecho, el niño, la familia actual no la reconocía como su familia, reconocía a la otra. Porque en este caso el recuerdo de la otra vida estaba tan impregnado que era más poderoso que lo que había vivido en la actual vida. Este investigador, ya en el año 77, escribió un artículo científico titulado El valor explicativo de la idea de la reencarnación. Posteriormente, ya en el 83, ya escribió algunos trabajos sobre estos niños que recordaban vidas anteriores. En el año 88 otro caso, eran 3 casos de reencarnación en Sri Lanka, donde aquí sí que hubo una verificación de esos recuerdos prácticamente del 100%. Uno de estos casos es el que os he comentado, de ese niño que había muerto a una edad temprana y había encarnado rápidamente. Y se encontró a esa familia de la otra vida viva actualmente. También ha escrito varios libros. Uno de ellos es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, o niños que recuerdan vidas anteriores. Un seguidor y continuador del trabajo de Ian Stevenson es el doctor Jim Tucker, psiquiatra y profesor en la Universidad de Virginia, que también ha escrito varios artículos científicos en 2005 y 2008, donde recoge este tipo de recuerdos de vidas pasadas en niños, y tiene un libro que se llama Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Otro tipo de experiencias, aquí estamos hablando ya de experiencias en adultos, generalmente sometidos a hipnosis regresiva o a regresión sin hipnosis. Investigadores que han tratado este tema, una de las pioneras, Helen Wambach, psicóloga, que escribió el libro Vida antes de la vida, donde aquí recogía ella el trabajo con más de 3.000 casos de personas que recordaban vidas anteriores. Muchas de ellas en su creencia no creían en la reencarnación, y aún así cuando eran sometidas a hipnosis regresiva habían recordado vidas anteriores. O el trabajo del doctor Michael Newton, que tiene un libro que se llama La vida entre vidas. Este libro
recoge testimonios de personas que no es que recuerden solo una vida anterior físicamente encarnados, sino que recuerdan periodos de vida en los que no se está ligado a un cuerpo físico. El recuerdo más común suele ser el de la etapa anterior al nacimiento de la actual vida, y lo que estas personas recuerdan es cómo se están poniendo de acuerdo con otros seres para, por ejemplo, conformar las familias, quienes van a ser los padres, los hijos, hermanos, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida en la que actualmente están. O otros investigadores, el propio Peter Fenwick, que lo teníamos antes también estudiando experiencias cercanas a la muerte, ha escrito un libro que se llama Vidas Pasadas, junto con su mujer, Elizabeth Fenwick, donde recoge testimonios de esa naturaleza. O Brian Weiss, psiquiatra también ultra conocido, tiene muchos libros. Uno de ellos se llama Muchas vidas, muchos maestros. Yo a este le llamo Muchas vidas, muchas movidas, porque la verdad es que en cada vida vivimos muchas situaciones. O Muchos cuerpos, una misma alma. El título de este libro ya transmite un gran mensaje. Nos dice que en realidad siempre somos nosotros, lo que va cambiando es el cuerpo que utilizamos en cada una de esas vidas. O aquí en España podemos citar el trabajo del doctor Juan José López, que durante mucho tiempo fue médico de urgencias en el Hospital Santa María del Rosell en Cartagena. Es terapeuta en terapia regresiva, que ha escrito un libro que se llama La respuesta está en el alma, donde él recoge experiencias con sus pacientes. También hay personas que afirman haber contactado con seres que no están físicamente vivos en la actualidad. El contacto más frecuente suele suceder con seres queridos que acaban de fallecer recientemente, que vienen a través de sueños muy vívidos o apariciones a pie de cama, en ese estado de duerme-vela, que uno no está ni despierto ni durmiendo, es un estado de bastante sensibilidad, pues afirman haber contactado con ese ser que acaba de irse. Parece ser que el objetivo de ese contacto es tranquilizar a los familiares que se quedan aquí. Decirles, tranquilos, yo estoy bien, no me he muerto, sigo vivo, estoy muy bien, continúa con vuestra vida que ya nos volveremos a ver. Esto es algo muy, muy frecuente. Pero sí que es cierto que muchas personas se lo callan porque tienen miedo al que dirán, a que piensen que están alucinando, los quieran llevar al psiquiatra y medicarlos. Por eso muchas personas se lo callan, pero realmente son testimonios bastante comunes. Algunos libros que hablan sobre este tipo de experiencias: Crónicas del Más Allá, de Sol Blanco Soler, o Visitas del Más Allá, de Sylvia Browne. También hay personas que afirman contactar con esos seres de ese otro lado, pero no solo cuando se ha muerto un ser querido, sino que es un contacto más frecuente. Podemos llamar a esas personas mediums. Yo suelo decir de ellas que tienen una línea ADSL con el otro lado, cuando los demás tienen una línea telefónica normal. Y esas personas dicen recibir mensajes a través de ese contacto. Entonces uno lo que puede intentar es ver si lo que esas personas dicen es real o no lo es. Precisamente a eso se ha dedicado la doctora Julie Beisel, doctora en farmacología, en su trabajo. Ella lo que hacía en su universidad era buscar a estudiantes que hubieran tenido una pérdida familiar y recoger ese testimonio, y luego buscó a una serie de mediums que eran, digamos, conocidos o tenían una buena reputación en cuanto a que transmitían verdaderos mensajes de ese otro lado, y lo que hizo fue contrastar la información que llegaba a través de esos mediums. O sea, se les pedía a esos mediums que contactaran con esos familiares ya fallecidos de los estudiantes. Y luego lo que intentaban era verificar si la información obtenida a través de los medios se correspondía con la que los estudiantes daban de sus familiares ya fallecidos. Y se vio que el grado de verificación de realmente que era real o había una concordancia muy grande entre lo que decían los mediums y lo que los estudiantes decían de sus propios seres queridos. Ella ha publicado este trabajo en varias revistas de investigación en 2007, 2008, 2009, 2011, aunque esto no es nada nuevo. Ella concretamente sigue el trabajo de
el doctor Gary Schwartz, profesor de psicología, medicina, neurología, psiquiatría y cirugía en la Universidad de Arizona, o sea, una persona muy formada, como podéis ver, que también le dio por estudiar este tipo de vivencias. Tiene un libro titulado Los experimentos de la otra vida, son verificación científica de experiencias de vida después de la muerte. Aunque esto no es nada nuevo, esto es más viejo que el ser humano prácticamente, porque ya en el siglo XIX pues, el pedagogo Allan Kardec pues, en Francia se dedicó a estudiar sistemáticamente este tipo de comunicación y escribió muchos libros, pero quizá el primero y más conocido es el libro de los espíritus, y la verdad es que después de él ha dado lugar pues, a una codificación de toda una forma de ver la vida. Jonas Purga seguramente os explicará mucho más y mejor de él. Como digo, esto es algo muy, muy antiguo. Otro libro que a mí me gusta mucho de literatura mediúnica es el Te perdono, de Amalia Domingo Soler. Este libro cuenta las memorias de ese espíritu en diferentes vidas y cómo se va viendo la evolución de ese ser. Aunque uno no crea en la vida después de la muerte, ni crea en la posibilidad del contacto mediúmnico, la historia en sí, como historia, como novela, por ejemplo, es una historia muy, muy bonita, maravillosa, que te hace llorar pues, por un tubo, ¿no? Yo la recomiendo porque es muy, muy, muy emotiva y además que te llena interiormente. Y ahora viene el quid de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir pues, para responder a las preguntas que nos estamos haciendo, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos y cuál es el sentido de la vida. Una de las cosas que se nos dice es que somos inmortales y que la vida física no es más que un instante en la vida real y que esta vida real nunca termina. Es decir, que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. Desde esta perspectiva, la muerte ya no es algo tan grave. En realidad no existe la muerte, solo un cambio de estado. Y esa relación de sentimientos la vamos a poder continuar. Aunque estemos un tiempo sin verles físicamente, en algún momento nos reuniremos con ellos y hasta que ese momento llegue, seguramente tendremos experiencias de contacto durante el sueño o incluso, como las que hemos dicho, que esos seres pues, se dan a conocer de alguna manera para que estemos tranquilos respecto a su suerte. Otra cosa que nos dicen, muy importante, es que existe un plan para cada uno de nosotros que lo que pretende es que vayamos creciendo por nuestro propio mérito a base de experimentar en el plano espiritual, en el plano terrenal con libertad, en el plano físico. ¿En qué crecemos? En nuestra capacidad de amar. Eso es una constante en muchas de las charlas que hemos hablado. O sea, el sentido de la vida tiene que ver con desarrollar la capacidad de amar. También se nos dice que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que es consecuencia de lo que hemos hecho en vidas anteriores, que antes de nacer ya conocíamos cuáles eran esas circunstancias. De hecho, eran circunstancias elegidas por nosotros mismos y nos estábamos preparando para intentar superar esas pruebas con éxito. Yo suelo decir de esto que nuestra vida no es una película, sino que es un capítulo de una serie. Un culebrón, diría yo, porque tiene muchos capítulos. Si empezamos a ver un culebrón en el capítulo 150, seguramente nos costará entender el argumento de lo que está pasando. Necesitaríamos ver los capítulos anteriores o por lo menos algún resumen, como esos que hacen en Águila Roja cuando empiezan la temporada, para que te pongas al día en lo que está pasando. Pues de la misma manera, para que nosotros pudiéramos entender el argumento de esta vida, sería necesario conocer lo que ha ocurrido en los capítulos anteriores. Y veríamos que el argumento de esta vida encaja perfectamente con el argumento de las vidas anteriores. Como digo, todo tiene el mismo propósito: aprender a amar. Es algo que nosotros mismos nos lo tendremos que currar. Además, si queremos, no estamos obligados a hacerlo. Y eso tiene que ver
con la ley del libre albedrío, que es la segunda ley. Pero desde el punto de vista de la ley de la evolución, todos somos creados iguales, como un principio espiritual primario, como una semilla espiritual que es ignorante de todo, pero que tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Y esa semilla, a partir de ir ligándose a las formas del mundo material, poco a poco se va desarrollando. Primero se ligará a las formas del mundo mineral. Todavía no existe vida biológica, pero existen energías. Luego a las formas de vida del reino vegetal, del reino animal. Y cuando tenga una capacidad mínima, cuando ese ser ya empieza a adquirir conciencia de su propia existencia y tiene ya capacidad para decidir por sí mismo su destino, es cuando empieza la fase humana de la evolución. Ahí seguirá evolucionando, aprendiendo. Hay fases por encima de la humana, no vamos a entrar en ellas, pero el objetivo de todo ese proceso es que ese ser poco a poco se vaya convirtiendo en un espíritu consciente, avanzado y amoroso. Por lo tanto, las diferencias que existen entre unas personas u otras en capacidades no tienen que ver con que hayan sido creadas con esa diferencia, sino que tiene que ver con la diferente edad espiritual de esos seres. Hay espíritus viejos que han vivido muchas vidas, pero que en este momento están encarnados en niños pequeños. La materia es joven, pero el espíritu es viejo, y eso hace que a edades tempranas ya manifiesten actitudes de madurez, sensibilidad y comprensión impropias de su edad. Y esto es debido precisamente a que aunque el cuerpo es joven, el espíritu es viejo. Mientras que hay otras personas que pueden tener 90 años físicamente, pero que están encarnando a un espíritu que es joven. Y aunque tengan 90 años, como interiormente son jóvenes, tampoco pueden manifestar capacidades que todavía no tienen. Sería como una persona mayor, pero adolescente interiormente. También es cierto que hay espíritus que avanzan más rápidamente y espíritus que van más lentos. O un mismo espíritu tiene épocas en las que avanza más rápido y épocas en las que avanza más lento. La suma de la edad espiritual y la velocidad con la que ese espíritu avanza determina la evolución de ese ser. Es decir, que no hay diferencias. Dios no crea a la gente diferente, la crea igual para que ellos vayan recorriendo ese camino de perfeccionamiento. Desde este punto de vista de la ley de la evolución, por lo tanto, la vida física no empieza con el nacimiento. Lo que ocurre es que ese ser, ese espíritu que ya existe, se liga a un cuerpo, un bebé en gestación, para vivir una vida en el plano físico que puede ser más o menos larga, y cuando ese cuerpo, por la razón que sea, se estropea, lo deja. Pasa a continuar su vida en el plano espiritual, ahí sigue aprendiendo, también repasa lo que ha hecho cuando ha estado en la vida física y aprende de esas decisiones, han sido decisiones correctas o no, y cuando se siente otra vez preparado para volver al plano físico, vuelve a encarnar en otro recién nacido. De esa manera completa un ciclo. Pero no hay un final en la vida. Es decir, somos inmortales, aunque sí que puede haber un final en el ciclo de encarnaciones. Aunque a todos los que estamos en este mundo todavía nos queda mucho para que eso suceda. Lo digo porque hay personas que suelen pensar o suelen decir, no, yo ya esta es mi última vida, yo ya no voy a encarnar más. Cuando yo oigo eso, pienso, eso son tus ganas. Porque a veces la vida se nos hace muy dura y no desearíamos volver porque estamos cansados de padecer. Pero nos es necesario esa experiencia para que experimentemos nuestras propias capacidades, elegido todo desde nuestra propia voluntad. Es decir, que no hace falta ni clonarse, ni congelarse en nitrógeno para que te descongelen en el 2050. Cada vez que venimos con un cuerpo nuevo y por lo tanto no debemos intentar prolongar uno que ya está gastado, ¿no? La ley del libre albedrío básicamente dice que somos libres para decidir sobre nuestro destino, incluso sobre si queremos o no evolucionar, es decir, no estamos obligados a hacerlo. Es decir, que solo hay evolución en libertad.
Precisamente la reencarnación existe para que el espíritu experimente el libre albedrío y evolucione por sus propios méritos. La reencarnación y el olvido temporal del pasado espiritual es lo que genera esa sensación de libertad. Yo esta situación la comparo a lo que ocurre con los niños cuando están en presencia de otros niños respecto a la situación de los niños cuando están en presencia de adultos. Cuando los niños están en presencia de adultos no se comportan tal y conforme son, porque temen que el adulto, si hace alguna travesura, le reprenda, le castigue. Pero cuando esos adultos se van y el niño se queda con otros niños, es entonces cuando el niño se comporta tal y conforme es, porque ya no teme ninguna represalia. Y entonces pues se atreve a hacer las travesuras que normalmente no haría si estuviera el adulto delante. Pues así nos ocurre a nosotros en esta vida. El encarnar de nuevo y olvidar temporalmente nuestro pasado hace el efecto de que no hay una evidencia de esos adultos, que serían los guías espirituales, los seres más avanzados que nos ayudan a evolucionar. Por lo tanto, somos niños entre niños. Y entonces nos atrevemos a hacer todo lo que nos viene en gana. Y es entonces ahí cuando se ve tal y conforme somos. Sacamos lo bueno, sacamos lo malo o lo egoísta, por definirlo mejor. Entonces, cada uno actúa conforme es. Cuando se acaba esta vida, pues uno hace un repaso y dice, mira, aquí como actúe egoístamente. Pero es necesario esa etapa porque si hubiera una certeza de una presencia de esos seres, siempre estaríamos mirando atrás a ver qué opinan esos seres de lo que hacemos. Con lo cual sería una evolución forzosa, no libre. Para evitar eso y que actuemos en libertad, pues está el sistema de la reencarnación en el plano físico y el olvido temporal del pasado espiritual. Otra ley es la ley de la justicia espiritual, que básicamente lo que dice es que lo que haces a los demás te lo estás haciendo a ti mismo. Aunque puede pasar un tiempo bastante prolongado entre que lo que haces te viene devuelto. Es decir, puede ser que hagas algo en una vida y la cosecha te venga en la siguiente o en varias más atrás. Es decir, que básicamente lo que dice es que se cosecha lo que se siembra. Si siembras en negativo, pues cosecharás en negativo. Y eso le llama Oriente el karma. Si se siembra en positivo, se cosechará en positivo. Es decir, que la ley de la justicia espiritual es objetiva. Te enfrenta exactamente a lo que tú has hecho. Y luego tú valoras si eso que haces te genera felicidad o te genera sufrimiento. Porque muchas veces cuando tú lo haces al otro, no te paras a ver las consecuencias de lo que estás haciendo. A lo mejor el otro está sufriendo y tú te has desentendido del sufrimiento del otro que sufre por lo que tú haces. Pero en algún momento esa ley de justicia espiritual te enfrentará a lo mismo. Y entonces tú valorarás, ostras, pues esto realmente jode, ¿no? Pues al otro también le jodió cuando tú se lo hiciste. También se puede avanzar en positivo, cuando uno se armoniza con la ley del amor por decisión libre y empieza a actuar de acuerdo con eso, para favorecer la felicidad de los demás tanto como la propia. Podríamos decir que la ley del libre albedrío y la ley de la justicia espiritual son complementarias. Por la ley del libre albedrío la siembra es libre, por la ley de la justicia espiritual la cosecha es obligatoria. Desde el punto de vista de la ley de la justicia espiritual podremos llegar a entender situaciones que antes nos parecían incomprensibles. Por ejemplo, podríamos pensar, ¿cómo puede ser que nazcan niños en extrema pobreza? Qué injusto es eso. Imaginaros que ese espíritu que ha encarnado en ese niño que está viviendo en una favela, por ejemplo, pudo ser en otra vida un espíritu que encarnó una situación de opulencia material y en vez de ayudar a los que tenían menos, contribuyó más todavía a que esa miseria se incrementara. Después de esa vida, él ha tomado conciencia de lo que ha hecho y quiere cambiar y elige encarnar en la misma situación que él generó en los demás, para experimentar en sí mismo lo mismo que él hizo a los demás. Y de esta experiencia uno toma conciencia que la pobreza y la miseria absoluta no le es agradable a nadie. Con lo cual, cuando venga en el futuro, con esa lección aprendida, en vez de procurar enriquecerse a costa de perjudicar a otros seres, intentará, pues en la medida de sus posibilidades, por lo menos no perjudicarlos, y si encima puede ayudarles, pues mucho mejor. O el caso de un niño que viene
a una situación de explotación infantil, de trabajo infantil. Imaginemos que ese espíritu que ha encarnado en ese niño en otra vida fue traficante de esclavos y privó de la libertad a otros seres. Ahora elige una situación semejante para sí mismo, semejante a la que él generó en los demás, para vivir en sí mismo aquello que él hizo a los demás y aprender de esto que para nadie la esclavitud le es grata. La idea de esto no es justificar la injusticia, para nada. La miseria, la explotación es algo que debe desaparecer de la faz de la tierra. Pero es bueno saber que esto viene de algún sitio. ¿De dónde viene? Del egoísmo del ser humano. Y mientras el ser humano siga actuando, perjudicando y haciendo daño a los demás, tendrá que vivir esa misma situación para sí mismo, hasta que llegue el día en que se dé cuenta que ni ser opresor ni ser oprimido es justo. Finalmente hablaremos de la ley del amor. Para mí es la más importante porque todo el universo espiritual se armoniza por esta ley, la ley del amor. Y el amor en su grado máximo se puede definir como la capacidad de sentir a los demás como a ti mismo. Cuando una persona siente a los demás como a sí mismo, ya deja de querer hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices tal y como le gustaría serlo a él mismo. Sabemos que eso es difícil. Eso sería, digamos, la meta. Pero ya sería bueno que empezáramos por no hacer daño a los demás. Ese sería el primer paso, no hacer daño a los demás. La evolución se produce, por tanto, cuando uno va desarrollando su capacidad de amar, pero al mismo tiempo se va desprendiendo del egoísmo. Para mí el amor no es una definición de diccionario, es algo que se puede sentir y vivir. La persona que siente el amor se siente lleno, se siente invadido de una vibración, una fuerza y una sensibilidad extraordinarias, hasta el punto de que ya no necesita nada más para ser feliz. Por muy difíciles que sean las circunstancias de su vida, ese amor le sirve para afrontarlas con mayor serenidad, mientras que hay otras personas que están vacías de amor, que tienen materialmente todo lo que necesitan y más, sin embargo no son felices, o cuando aparece una circunstancia mínimamente adversa se hunden. Y esto es porque todavía les falta experimentar lo que es el amor. Y alguien puede preguntar, ¿y qué se puede hacer para desarrollar la capacidad de amar? Pues para mí hay dos facetas. Primera es el desarrollar los sentimientos, empezando por uno mismo. Es decir, que para poder amar a los demás, uno tiene que empezar amándose a sí mismo. Ahora hablaremos de eso porque a veces aquí también confundimos el amarse a uno mismo con el satisfacer el egoísmo propio. Pero también hay que ir liberándose progresivamente del egoísmo en sus múltiples formas de manifestación. En los libros hablamos de que hay diferentes etapas en la evolución donde el egoísmo se manifiesta de manera diferente. Hay como una etapa más primitiva de la evolución donde el egoísmo se manifiesta de una forma más material y una etapa donde se manifiesta de una forma más espiritual, por decirlo de alguna manera. Nosotros también hablamos en el libro de los egosentimientos, una palabra inventada para definir los sentimientos negativos que nos hacen daño a nosotros y a los demás, que proceden del egoísmo. Y esto se ha hecho sobre todo porque utilizamos la misma palabra para definir cosas que son totalmente diferentes. Decimos siento amor, siento odio. Y decimos sentir. Para mí el odio es todo lo contrario al amor. Por lo tanto, hemos utilizado otra palabra diferente para definir los sentimientos que proceden del egoísmo. Como digo, antes de hablar del egoísmo y de las diferentes etapas, quiero hablaros de lo que para mí significa el amarse a uno mismo, porque a veces, como digo, confundimos amarnos a nosotros mismos con satisfacer nuestro egoísmo. Por ejemplo, una persona puede decir, no, si yo me quiero un montón. Mira, me apetecía comprarme un coche, último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero aquí está, he hecho lo que quería, me quiero un montón. No me refiero con eso a amarse a uno mismo. Esto sería más bien satisfacer un capricho material. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos, hago referencia a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas y nuestros sentimientos de amor y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para esto es necesario conocernos interiormente,
Conocernos interiormente significa saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, podemos actuar por lo que pensamos en contra de lo que sentimos. Y esto nos hace sufrir. Un ejemplo para que se entienda mejor este pequeño trabalenguas. Imaginaros una mujer que está viviendo una relación de pareja, se casó en su momento, ya lleva X años en esa relación y se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada. Si hiciera realmente lo que siente, reconocería esto y luego le diría al marido, le diría, mira, es que yo no estoy enamorada de ti, vamos a dejarlo porque ni yo soy feliz ni te puedo hacer feliz a ti. Pero ahora viene la influencia de lo que esa mujer piensa. Imaginemos que fue una mujer educada en la educación tradicional, que le dice que el matrimonio es para toda la vida y que romper el matrimonio es un pecado, o aunque esto no es lo que más nos importa mucho el qué dirán, qué van a pensar si yo doy este paso, cómo me van a mirar, o qué va a pensar la familia, las amistades, la pareja, lo va a encajar, se va a enfadar, se va a deprimir, o qué va a pasar con los hijos, en el caso de que haya hijos, o qué va a pasar con la hipoteca. Porque ahora dicen que la gente se divorcia menos, pero no porque se quiera más, sino porque como las hipotecas son tan bestiales, para pagarlas, pues como se divorcian, a ver cómo pagan, ¿no? Y entonces son inquilinos que viven en la misma casa para pagar la hipoteca, y eso es algo muy triste. Pues por todas esas razones esa mujer decide continuar esa relación. Pues es una mujer que vive por lo que piensa en contra de lo que siente. Es una mujer que no se quiere a sí misma. Esta mañana comentaba Mariano que una de las cosas que ocurría cuando tenían la experiencia cercana a la muerte, esas personas, es que luego se divorciaban el 70%. Claro, yo cuando he dicho eso he cogido la onda, ¿no? La onda es que cuando uno vive esa experiencia, toma conciencia de cuáles son sus verdaderos sentimientos. Y si se da cuenta que no estaba enamorado, pues dice, pues no tiene sentido continuar. Y si reconoce que sí que lo estaba y a lo mejor lo que estaba es actuando con egoísmo, pues entonces aparta esa parte egoísta y desarrolla los sentimientos. Por eso digo que los sentimientos están muy influidos por la educación represiva, pero también por el egoísmo. Y ahora quiero hablar de esa influencia del egoísmo. Si representamos un espíritu altamente evolucionado como un ser de luz, y esa luz es la expresión de la capacidad de amar que tiene, el ser humano también es un ser con capacidad de amar, pero que está recubierto por diferentes capas. Cada una de esas capas sería una forma de egoísmo. Y hay capas más profundas y capas más externas. Las capas más externas serían las manifestaciones del egoísmo más primitivas. Si ese espíritu poco a poco va eliminando estas etapas, que son las de la etapa que llamamos de la vanidad, vendrán unas formas de egoísmo más sutiles, que en el libro hemos llamado la etapa del orgullo. Si consigue eliminar estas, vendrán las de la etapa de la soberbia. Nos vamos a centrar un poquito en explicar en qué consisten estas, sobre todo la etapa de la vanidad y la del orgullo, que son las que mayoritariamente estamos viviendo en esta humanidad, y en cada una de ellas expondremos algunos de los egosentimientos que pueden aparecer. Hay muchos egosentimientos. Nosotros vamos a hablar de dos que me parecen especialmente importantes, que son el apego y el miedo, porque son grandes causantes de sufrimiento. El apego lo trataré cuando hablemos de la etapa de la vanidad y el miedo en la etapa del orgullo. La etapa de la vanidad, por definirla de una manera sencilla, podríamos definirlo como una etapa donde el ser, el espíritu, tiene un gran afán de protagonismo. La persona vanidosa pretende ser el centro de atención, que los demás se fijen en ella. Como todavía no conoce muy bien lo que es el amor, no distingue bien entre lo que son necesidades y complacencias y lo que es amor verdadero. Es decir, que en esta etapa se necesita y se desea más que se ama. Y eso se traduce en que en las relaciones personales se inclina más a buscar la admiración, la fama, la alabanza, el ser complacidos y satisfechos en sus deseos, más que en ser queridos y en querer. La vanidad se manifiesta como una tendencia a transformar la realidad para hacer creer a los demás y a uno mismo que se necesita poseer todo
lo que se ve al alrededor para ser feliz, sea esto material o en tema de relaciones personales. Y esto es lo que nos inclina a buscar la felicidad en la satisfacción pues, del éxito, de la riqueza, la fama. Y esto en realidad es una cosa que se nos transmite a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, tú ves las series Disney Channel, por ejemplo, canal infantil juvenil. Todas las series tienen el mismo argumento. Jóvenes que o son famosos o desean ser famosos. Y todo el argumento gira en torno a conseguir ser famoso. Y muchas personas se meten tanto en ese mensaje que creen que para llegar a ser feliz hay que ser famoso, ser rico, tener éxito o todo a la vez. Estas personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte, si tenían esa visión de la vida, en esa experiencia se dan cuenta que por ahí no van los tiros. Y entonces cuando hacen ese cambio, hacia valorar más la parte de los sentimientos y valorar menos esta parte que tiene que ver con su vanidad. Dentro de la vanidad podemos distinguir una vanidad más primitiva, más materialista, donde se desarrollan la avaricia y la codicia. Son formas de egoísmo material. La avaricia sería el no querer compartir lo que uno tiene, aunque uno tenga muchísimo y los demás no tengan nada. Y la codicia sería el querer lo de los demás para uno mismo, aunque uno le sobre todo y los demás no tengan donde caerse muertos. Cuando una persona va evolucionando, ese egoísmo primitivo y materialista se va transformando en una forma más avanzada. Y esto ocurre cuando uno empieza ya a valorar que le quieran. Porque antes de desarrollar los propios sentimientos, lo que suele pasar primero es que desarrollamos la sensibilidad respecto a el sentir bienestar cuando alguien nos ama. Y cuando eso ocurre es cuando se pasa, la avaricia se transforma en apego y la codicia en absorbencia. Si la avaricia era el no querer compartir lo que uno tiene materialmente, el apego es no querer compartir lo que uno tiene a nivel de relaciones personales. Es decir, es el amor posesivo. Ahora hablaremos de él. Y si la codicia es el querer lo de los demás material para uno mismo, la absorbencia es querer que todo el mundo esté pendiente de la satisfacción de las necesidades y los deseos de uno mismo, aunque sea obligándoles. Por eso son formas de egoísmo más sutiles. Pero antes de hablar del apego, quiero un poco definir lo que para mí es el amor verdadero y diferenciarlo de lo que son formas de egoísmo que imitan al amor pero que no lo son. Para mí el amor en su máxima expresión ha de ser incondicional. Es decir, que la persona que ama verdaderamente no espera nada a cambio. Y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre para que sea realmente verdadero. Es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, pero tampoco te puedes obligar a nadie a la fuerza. Es algo que ha de nacer espontáneamente. Seguramente nadie se reconoce en estas facetas. Por ejemplo, cuando uno habla del amor a los hijos, suele pensar, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Lo daría todo por ellos. Pero mira cómo me lo pagan. Esa forma o esa frase, que a partir de hoy ya nadie la dirá porque se va a acordar de lo que voy a decir ahora, estamos reconociendo que nuestra forma de amar no es incondicional. Sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperamos? Que los hijos hagan lo que nosotros queremos, con lo cual tampoco respetamos su libertad. Es decir, que en esa forma de querer ya hay una forma egoísta de querer, y esto es lo que llamamos apego. El apego es lo que llamamos comúnmente como amor posesivo. La persona que sufre de apego cree que la persona amada es de su propiedad y esto le da derecho a vulnerar su voluntad y su libertad. Incluso llega a retener a esa persona a su lado en contra de su voluntad. Estamos cansados de ver en la televisión los casos de violencia de género, donde el marido o la pareja maltrata física, psicológicamente, porque quiere retener a esa persona en la relación. Y cuando esa persona se libera y ante la imposibilidad de retenerla, la acaba matando. Y esa persona que comete el asesinato se quiere autoconvencer de que lo ha hecho por amor, porque no podía vivir sin esa persona. Por eso no le podemos llamar amor. Eso es el apego.
La persona que ama verdaderamente respeta la libertad del ser amado y procura su felicidad. No es el gran causante de su sufrimiento, como ocurre en estos casos. Aunque le cueste de encajar, es normal que pueda sentir tristeza, decepción, cuando la otra persona deja la relación. Si realmente la quiere, respetará esa decisión y no la perseguirá para hacerle la vida imposible. Y para que tengamos un poco más claro la diferencia entre el amor y el apego, os quiero contar un cuento muy breve que está en el libro. Se trata de dos personas que dicen amar a los pájaros y un día se encuentran. La primera los tiene alojados en bellas jaulas doradas, en una habitación climatizada. Les da pienso de alta calidad y agua de manantial embotellada, como esta que veis aquí, y de la que voy a beber un poquito. Y también los lleva al veterinario periódicamente. La segunda simplemente les lleva comida al parque, los acaricia cuando se posan y les atiende cuando están heridos y no pueden volar. La primera persona dice: «¿Cuánto quiero a mis pájaros? Me gasto una fortuna en ellos para que tengan todas las comodidades que no tendrían si vivieran salvajes. Pero me duran tan poco. Siempre están enfermos y por mucho que me gasto en medicamentos y en veterinarios, se mueren prematuramente. ¿Cuánto me hacen sufrir? ¿Qué es lo que puedo hacer?». La segunda persona le dice: «Los pájaros que yo cuido no me pertenecen. No están encerrados en jaulas, sino que viven en libertad. Soy feliz porque sé que ellos no están conmigo obligados por los barrotes de una jaula, sino porque lo han elegido libremente. Soy feliz porque los veo vivir conforme ellos quieren, volando en libertad. Sus pájaros, amigo mío, se mueren de pena porque no son libres. Abra sus jaulas para que puedan volar en libertad y vivirán porque serán libres, porque serán felices». El primero responde: «Hombre, es que si les abro la jaula se escaparán y ya no los volveré a ver». El segundo responde: «Si se escapan es porque han estado retenidos en contra de su voluntad y se alejan de lo que para ellos es una vida de esclavitud. Mis pájaros no huyen de mí porque saben que son libres de ir y venir cuando les plazca. Al contrario, cuando me ven llegar al parque, acuden inmediatamente, me rodean y se posan sobre mí». El primero dice: «Lo que usted tiene es lo que yo deseo, que mis pájaros me quieran». El segundo le dice: «Lo que usted quiere jamás lo obtendrá por la fuerza. Les ha colmado de comodidades para intentar compensarles de la carencia de lo que más ansían, volar en libertad. Si realmente les quiere, deje que vivan su vida en libertad». Esto, que parece una fábula, refleja muy bien lo que ocurre con los seres humanos, porque hay personas que viven encerradas en jaulas y hay personas que enjaulan a los demás. Incluso la misma persona puede estar viviendo en una jaula y querer enjaular a los demás. Imaginemos también una mujer que fue educada en la educación tradicional, que le decía que tenía que estar ahí para servir al marido y a los hijos y que fuera de ese papel no tenía nada que hacer. Seguramente esa mujer habrá sufrido por falta de libertad. Pero si no reflexiona sobre esto, puede caer en el error de educar a sus hijas de la misma manera que a ella le educaron. Y de esta manera hará que sus hijas pierdan su libertad, es decir, enjaulará a sus hijas. Si reflexiona un poco sobre su situación y reconoce que esa falta de libertad le ha hecho sufrir, procurará que sus hijas tengan la libertad que ella no tuvo. Y eso ya será un gran paso. Pero no tiene que conformarse solo con eso, también debería luchar para ser libre ella misma. Nada de lo que sentía. Pero ya con la edad que tengo, ¿a dónde voy? Pues si sabemos que somos inmortales, cuanto antes empecemos mejor. Si una persona tiene 80 años y le queda vivir 2 más, si esos 2 los vive en libertad, le habrán valido por los 80 que vivió en la esclavitud.
Por eso muchas personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte, sea la edad que tengan, hacen un cambio radical en su vida. Empiezan a valorar más los sentimientos. Se han dado cuenta que todo tiene continuidad y dicen, voy a empezar a aprovechar la vida desde ya. Si todo el mundo diera ese paso de empezar a luchar para vivir de acuerdo con sus sentimientos, pero al mismo tiempo respetara la libertad de sentimiento de los demás para que los demás también lo pudieran hacer, pasaríamos rápidamente del apego al amor y seríamos todos mucho más felices. Y también dejaríamos que los demás lo fueran. Algunos ejemplos de cómo se puede vulnerar la libertad de otra persona por culpa del apego. Pues hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando estos son mayores y quieren independizarse, o el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad y libertad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido a la mujer, dice mujer al marido. Esto va en todas las direcciones. En general, en cualquier relación de pareja, haya un vínculo de matrimonio o no, cuando uno de los dos se siente con el derecho de vulnerar la libertad del otro, ahí hay una forma de apego. Y si no se corrige, uno genera sufrimiento en los demás y también sufre para sí mismo, como le ocurría al personaje primero del cuento, que decía que sus pájaros le hacían sufrir, y él sufría, pero no por lo que le hacían los pájaros, sino por lo que él mismo estaba haciendo. Estamos hablando del apego en la etapa de la vanidad. Esto no quiere decir que solo haya apego en la etapa de la vanidad, pero en la etapa de la vanidad el amor todavía es de tipo muy posesivo. Por eso es importante, para poder superar la vanidad, comprender que la felicidad no depende del exterior, sino del interior. Es decir, que no depende de que los demás te quieran, sino que tú despiertes tus propios sentimientos. De hecho, hay personas que, por ejemplo, en la relación de pareja dicen, no, si mi pareja es muy buena persona, me quiere un montón, pero es que yo no estoy enamorado o enamorada de él. Eso es un reflejo de que la felicidad no depende de lo que los demás sientan por ti, sino de tus propios sentimientos. Está bien desear que nos quieran, por supuesto, eso no tiene nada de malo, pero a veces exigimos que los demás lo den todo y nosotros no damos ni una miajilla. Entonces tenemos que empezar a ser un poco más justos. Hay personas que ya han empezado a dar el paso de desarrollar los sentimientos. Esto es algo que ya hacen de una manera bastante constante. Eso es lo que decía Mariano, o yo lo he interpretado como lo de pasar al segundo nivel. En realidad es así. Y esto es lo que ocurre en la etapa del orgullo. La persona que está en esta etapa ya tiene una capacidad más desarrollada y la quiere manifestar y hacer cosas por los demás. Pero puede encontrarse con un escenario donde los demás no han dado ese paso y cuando él se brinda, los demás se aprovechan. Y cuando esa persona se siente utilizada, le entra un efecto de desengaño. Dice, ostras, pues si me están utilizando. Y se siente herida en sus sentimientos. Y como se siente herida, dice, pues para que no me vuelvan a hacer esto, ya no voy a relacionarme con nadie. Es decir, se aísla de las relaciones humanas. Es decir, que el problema de la persona en la etapa del orgullo es que tiene dificultad en encajar la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de los demás hacia sí mismo. Sobre todo si ha establecido algún tipo de vínculo afectivo. Por ejemplo, familia, pareja, etc. La persona que se deja atrapar por el orgullo alimenta varios egosentimientos que son como un círculo vicioso. El aislamiento, la represión, el miedo y la tristeza. El aislamiento porque frente a las heridas en sus sentimientos reacciona encerrándose en sí mismo, aislándose de las relaciones humanas porque las considera una fuente de sufrimiento. También esto suele tener tendencia a reprimir los sentimientos positivos y negativos, porque cree que si los manifiesta, esto va a ser utilizado por los demás para hacerle daño. También suelen ser personas con miedo. Quizá el miedo más grande y más pernicioso es el miedo a no ser querido tal y conforme uno es. Dentro de eso entra el miedo a el rechazo, a la incomprensión, al desprecio, a la agresividad de los demás. Y finalmente el miedo a la soledad, el miedo a que no nos quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a que no la quieran, suele amoldarse a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Cree esa persona que si complace al 100% a los demás,
a costa de renunciar a su voluntad y a su libertad, lo van a querer más. Pero en ese deseo de complacer a los demás, si tú renuncias a tu libertad y a tu voluntad, lo que haces es sufrir más. Y además no consigues que los demás te quieran más, solo que se aprovechen más de ti. La persona entra pues en un círculo vicioso, el miedo, la represión, el aislamiento y finalmente la anulación del sentimiento, porque se considera una causa de sufrimiento. Entonces esa persona llega un momento en que se siente profundamente triste, vive la vida con amargura, hasta el punto de desear la muerte para liberarse de ese sufrimiento. Y algunas personas, por ese deseo de morir, desencadenan enfermedades físicas. Se acaban muriendo de eso. Cuando una persona muere, por esas circunstancias, los demás suelen pensar: pobrecito, lo buena persona que era, que se ha muerto, qué injusta es la vida, qué injusto es Dios, los mejores se mueren. Y él está pensando: pobrecito, no, menos mal que me he muerto, porque no aguantaba la vida tal y conforme la estaba llevando. Creo que antes de llegar a ese extremo de desear la muerte para liberarse de los problemas, vale la pena empezar a luchar para vivir de acuerdo con lo que uno siente. Y veremos que entonces la vida pasa de ser un valle de lágrimas a ser una oportunidad de ser feliz. En realidad, la muerte no arregla nada. Si tú te dejas las cosas por hacer, volverás en la próxima vida a pasar por lo mismo. Y entonces creo que merece la pena empezar a luchar en cualquier momento, no importa la edad que uno tenga. ¿Cómo se puede superar el miedo? Pues primero hay que tomar conciencia de que se tiene miedo y luego saber a qué se tiene miedo. Y luego enfrentarse a esas circunstancias que nos generan miedo con valor. Preguntémonos, ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento? Pues esa es la decisión acertada. La persona que va tomando decisiones valientes respecto a sus sentimientos, poco a poco va superando el miedo. Estamos hablando del miedo en la etapa del orgullo. Eso no quiere decir que todos los miedos estén en la etapa del orgullo, pero sí que es cierto que el orgulloso suele tener miedo a que no lo quieran. Cree que no lo van a querer tal y conforme es. Por eso, para superar la etapa del orgullo, uno tiene que liberarse de la creencia de que no se es digno de ser amado tal y conforme uno es. Por eso tiene que perder el miedo a ser él mismo. Pero también tiene que encajar mejor la ingratitud y la falta de amor de los demás hacia sí mismo. Y para poder encajar mejor esa ingratitud hay que intentar no sobreesforzarse en complacer a los demás si esto significa renunciar a tu propio libre albedrío. Porque a veces hacemos las cosas no porque nos nace, sino porque esperamos algo de los demás. Y lo hacemos esforzadamente. Y cuando esa persona no nos paga como nosotros queríamos, es cuando le decimos: con todo lo que yo he hecho por ti, mira cómo me lo pagas. Y nos enfadamos con esa persona. Cuando el problema no lo tiene esa persona, lo tenemos nosotros, que hacemos las cosas esperando algo a cambio. Y cuando no llega, nos enfadamos. La persona que hace lo que siente por los demás se llena con lo que hace. No necesita que los demás le paguen de ninguna manera. Por eso digo que si realmente no sientes hacer algo, no lo hagas esforzadamente, porque vas a pasarlo tú mal y se lo vas a hacer pasar mal a la otra persona. Pues esto es un poco el tema que tratan los dos libros, Las leyes espirituales y la ley del amor. Intentan ser herramientas de conocimiento de uno mismo para poder desarrollar los sentimientos e ir poco a poco eliminando el egoísmo. Aparte intenta afrontar la respuesta a preguntas fundamentales del ser humano, de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. Los dos libros los podéis descargar gratuitamente en Internet. Si entráis en esta página web, no hace falta que lo apuntéis, porque poniendo en Google las leyes espirituales, la primera entrada es la del blog. Podéis ver algunos vídeos relacionados con los libros y la charla de hoy. Podéis ver la agenda de charlas y dónde podéis conseguir el libro en papel. Hemos traído libros en papel. Los libros valen 2 euros. Es decir, que no hay interés económico. Yo no gano nada materialmente. Y la idea de hacerlo así es porque considero que el mensaje del libro no me pertenece, con lo cual no puedo hacer lucro con él. Y todos los distribuidores del libro se comprometen a hacerlo de la misma manera. Es decir, que el libro vale 2 euros en todos sitios. Como digo, en el stand de los libros los tenéis a vuestra disposición por si los queréis conseguir. Y ya para acabar la charla y como resumen, deciros que
Para mí la evolución espiritual gira en torno a esos dos conceptos, el desarrollo de los sentimientos y la eliminación del egoísmo, ni más ni menos. Es decir, no hay atajos, no hay rituales que te hagan ser mejor de lo que eres, tienes que trabajártelo. Ni el mundo espiritual tiene favoritismos ni enchufismos, no te colan, ¿no? Y es que te conozco, cólame. No, lo siento, esto no funciona así. No te colan. Es el trabajo que tú hagas contigo mismo, desarrollando la capacidad de amar y eliminando el egoísmo. El conocimiento de todo esto que hemos comentado, que para mí yo lo vivo como una realidad, hace adquirir a la persona que lo interioriza un nuevo sentido a la vida. Nos enseña que la mayoría del sufrimiento de nuestra vida no es estéril, sino que forma parte de un proceso evolutivo que tiene el objetivo de que aprendamos a amar. Aunque sí que considero que hay un sufrimiento que es estéril, el de la persona que anula sus sentimientos, porque ese sufrimiento ni te hace llegar a ser feliz ni a desarrollar la capacidad de amar. Por tanto, no merece la pena. También sería bueno que tomáramos conciencia que muchas de las dificultades de la vida no están ahí para fastidiarnos, sino que tienen el propósito de que vayamos desarrollando nuestra capacidad de amar. Si lo viéramos de esta manera, seríamos capaces de afrontar la mayoría de las dificultades de la vida, incluso la muerte, tanto la propia como la de un ser querido, porque en realidad la muerte no existe. No desaparece la conciencia ni la individualidad. Seguimos siendo nosotros en el otro lado. Lo único es que vemos las cosas con mayor perspectiva. Por eso digo que la muerte es solo una transición hacia el mundo espiritual y allí volveremos a reencontrarnos con los seres queridos. En realidad nos daremos cuenta que en realidad aquel es nuestro verdadero hogar.